Teherán está ardiendo, y por primera vez en décadas, la orden que sale del búnker del líder supremo no es esconderse, es atacar. Lo que acaba de ocurrir no es un simple intercambio de disparos, es el infierno desatado en una capital soberana. Ali Khamenei ha declarado el estado de emergencia y ha ordenado a la Guardia Revolucionaria preparar sus misiles balísticos contra Israel. Esto ya no es retórica, es la trampa geopolítica perfecta. Israel ha golpeado el corazón de Irán para forzar una guerra total, sabiendo que es la única forma de arrastrar a Estados Unidos al conflicto. Y no cometan el error de pensar que esto está lejos. Cuando el Medio Oriente explota, la onda expansiva golpea directamente a la frontera de México. Washington va a entrar en pánico, y su pánico siempre se convierte en presión contra nuestra soberanía. Nos van a exigir lealtad, sumisión y fronteras cerradas. En este video no vamos a repetir la propaganda de guerra. Vamos a exponer quién puso la trampa, quién cayó en ella y qué costo real va a pagar nuestro país en este nuevo tablero. Yo soy Javier Ortega. Aquí México no se explica, México se defiende. Si quieres entender lo que realmente está en juego, suscríbete al canal y quédate conmigo. Lo que pasó anoche en Teherán no es un accidente, no es un fallo eléctrico, no es un sabotaje menor de esos que se pierden en las páginas interiores de los periódicos. Y definitivamente no es algo que podamos darnos el lujo de ignorar aquí, en México. Lo que estamos viendo es el fin de la simulación. Durante años nos han vendido la idea de una guerra en las sombras, un conflicto de espías, ciberataques y asesinatos selectivos que ocurrían lejos de las cámaras, en callejones oscuros o en instalaciones secretas. Eso se acabó. Se acabó porque Israel ha decidido unilateralmente y con una precisión que da miedo golpear el corazón administrativo y energético de la capital iraní. Y cuando digo el corazón, no hablo de una base militar en el desierto. Hablo de infraestructura crítica dentro de Teherán, a plena luz del día, ante los ojos de millones de personas. Y lo más importante, ante los ojos de un régimen que basa toda su legitimidad en la idea de que es intocable. Hoy, esa idea de invulnerabilidad ha quedado reducida a cenizas y escombros, y la respuesta no se ha hecho esperar. Ali Khamenei, el líder supremo, un hombre que generalmente prefiere el silencio estratégico o los comunicados ambiguos, ha tenido que salir a dar la cara. Y lo que ha dicho es lo más cercano a una declaración de guerra formal que hemos escuchado en esta región en las últimas décadas. Ha ordenado a la Guardia Revolucionaria preparar una respuesta directa. Ha usado términos como castigo inminente y ha declarado que Israel ha cruzado una línea roja existencial. A ver, entendamos esto con frialdad, porque aquí no estamos para traducir cables diplomáticos ni para repetir lo que dice la CNN o la BBC. Estamos para entender el juego de poder. ¿Por qué Khamenei habla así? Porque ahora. No es porque quiera una guerra. Irán sabe, mejor que nadie, que una guerra abierta contra Israel, y por extensión contra Estados Unidos, es un suicidio económico y militar. Pero Khamenei no tiene opción. Esa es la trampa. Si se queda callado, si permite que Israel bombardee su capital sin respuesta, su régimen se desmorona por dentro. Sus generales, su base dura, los radicales que lo sostienen en el poder, lo verían como un anciano débil, que ya no puede proteger la revolución. Así que la orden de atacar no es ofensiva, es defensiva. Es un movimiento desesperado para conservar el poder interno. Y eso, señores, es lo que hace a esta situación tan peligrosa. Un líder acorralado, humillado en su propia casa, es un líder que no calcula riesgos, sino que busca sobrevivir. Pero no nos equivoquemos. Aquí no hay víctimas inocentes en las cúpulas de poder. Si miramos hacia el otro lado, hacia Tel Aviv, vemos la otra mitad de esta ecuación macabra. ¿Por qué Israel ataca ahora? ¿Por qué febrero de 2026? ¿Por qué arriesgarse a despertar al gigante persa de esta manera tan brutal? La respuesta es cinismo puro. Israel necesita esta escalada. El liderazgo israelí sabe que su doctrina de contención ha fracasado. Saben que el tiempo corre en su contra en el tema nuclear. Y saben, sobre todo, que no pueden eliminar la amenaza iraní solos. Necesitan al hermano mayor. Necesitan a Estados Unidos metido hasta el cuello en este conflicto. Lo que vimos en Teherán no fue un ataque militar. Fue una provocación política diseñada con precisión quirúrgica. Israel está pateando el avispero, está golpeando tan duro y tan visiblemente que Irán no tenga más remedio que responder con misiles balísticos. ¿Y qué pasa cuando Irán dispara misiles? Que Washington ya no puede quedarse al margen. Israel está fabricando la guerra que necesita para que Estados Unidos venga a pelearla por ellos. ¿Es una trampa geopolítica de manual? Netanyahu, o quien sea que esté dando las órdenes reales en ese gabinete de guerra, está apostando a que, si Irán ataca,
Estados Unidos tendrá que intervenir para defender la democracia, para proteger a un aliado, o cualquier otro eufemismo que quieran usar para justificar el despliegue de portaaviones y tropas. Y aquí es donde entra la hipocresía de Washington, ese actor que siempre se presenta como el árbitro neutral y que, sin embargo, siempre trae el silbato cargado. Escuchen bien lo que voy a decir, porque esto no lo van a leer en los medios que copian y pegan los comunicados de la Casa Blanca. Un ataque de esta complejidad dentro de Teherán no se hace solo con la inteligencia del Mossad. No nos chupemos el dedo. Para golpear la red eléctrica central y los centros de mando de la Guardia Revolucionaria sin ser detectados hasta el último segundo, necesitas inteligencia satelital en tiempo real, necesitas capacidades de guerra electrónica que, seamos honestos, solo Estados Unidos posee a ese nivel. Washington está jugando su juego favorito, el policía bueno y el policía malo. Públicamente, el Departamento de Estado pide calma, pide desescalada, emite comunicados preocupados por la estabilidad regional. Pero por debajo de la mesa, sus agencias de inteligencia están proveyendo las coordenadas, la logística y la cobertura política para que Israel encienda la mecha. Es una doble moral que ya conocemos de memoria en América Latina, pero que ahora se está aplicando a escala global con consecuencias nucleares. Estados Unidos quiere debilitar a Irán, pero no quiere pagar el costo político de iniciar la guerra. Así que deja que Israel tire la piedra y luego esconde la mano, esperando el momento justo para entrar como el salvador necesario. Ahora, ampliemos el mapa. Porque el error más grande que comete el analista promedio es ver esto como un pleito de vecindario en Medio Oriente. Esto no es local, esto es sistémico. Mientras Estados Unidos se prepara para empantanarse de nuevo en el desierto, ¿quiénes están sonriendo? Moscú y Pekín. Para Vladimir Putin y para Xi Jinping, cada bomba americana que cae en Irán, cada dólar que se gasta en movilizar flotas al Golfo Pérsico, es un recurso que no se usa en Ucrania y que no se usa en Taiwán. Es oxígeno puro para sus estrategias. Rusia gana porque el precio del petróleo se va a disparar. Ya lo estamos viendo en los futuros del crudo. Con la amenaza de que se cierre el estrecho de Hormuz, la energía se vuelve el arma más letal. Y Rusia, como exportador, se llena los bolsillos mientras Occidente se desangra pagando gasolina cara. China gana porque ve a su principal rival, Estados Unidos, distraído, disperso, incapaz de concentrarse en el Pacífico. Pekín no va a mover un dedo para detener esto. Su silencio es ensordecedor, y es un silencio calculado. Están dejando que Occidente se desgaste en sus propias contradicciones. Pero vamos a lo que realmente importa. Vamos a lo que nos toca a nosotros, porque sé que muchos de ustedes estarán pensando, Javier, eso está muy lejos. ¿A mí qué me importa si bombardean Teherán? Pues les debería importar, y mucho. Porque en la geopolítica moderna no hay distancias. Y cuando Estados Unidos entra en pánico, cuando Washington siente que su seguridad global está amenazada, ¿saben a quién aprietan primero? A México. Siempre a México. La historia no miente. Acuérdense del 11 de septiembre. Acuérdense de cada crisis de seguridad nacional que ha tenido Estados Unidos en los últimos 30 años. La reacción inmediata es cerrar filas. Y cerrar filas, en el lenguaje de Washington, significa militarizar su frontera sur y exigir sumisión total a su vecino. En los próximos días, si esto escala como parece que va a escalar, prepárense para ver un cambio drástico en la narrativa hacia México. Ya lo estoy viendo venir. Van a empezar a salir reportes de inteligencia, nótese las comillas, diciendo que hay células de Hezbollah en Latinoamérica. Van a decir que agentes iraníes podrían intentar cruzar la frontera camuflados entre los migrantes. Van a desempolvar el viejo guión del miedo para justificar una presión brutal sobre nuestro gobierno. Nos van a exigir que nos convirtamos, una vez más, en el muro de contención de sus paranoias. Nos van a pedir visas más estrictas, más controles biométricos, más presencia de agencias gringas en nuestro territorio. Todo bajo la excusa de que hay una guerra contra el terrorismo. Y aquí es donde yo pregunto, ¿México está listo para decir que no? Nuestra clase política, esa que tanto le gusta tomarse fotos en las cumbres internacionales, tiene la columna vertebral para decirle a Washington, ese es tu conflicto, no el nuestro. Lo dudo. Lo dudo mucho. Porque hemos visto una y otra vez que cuando el tío Sam grita, la élite mexicana tiembla. La neutralidad, esa famosa doctrina que tanto presumimos en los libros de historia, se ha convertido en una ficción. En la práctica, somos el patio trasero de su seguridad nacional. Y eso me indigna. Me indigna porque nos van a arrastrar a una dinámica de seguridad que no nos corresponde, y lo vamos a pagar con nuestra soberanía. Es el mismo chantaje de siempre. Si no cooperamos con sus exigencias de seguridad, nos amenazan con aranceles.
Si no detenemos a quien ellos dicen, nos amenazan con cerrar los puentes. La seguridad nacional de Estados Unidos se convierte automáticamente en la inseguridad jurídica y política de México. Y lo peor es que habrá voces aquí, en nuestros propios medios, esos comentaristas que parecen voceros del Departamento de Estado, que dirán que es necesario, que es por el bien común, que debemos ser socios responsables. No, eso no es ser socios, eso es ser satélites. Ser socio implica respeto mutuo. Ser socio implica que si tú decides incendiar Medio Oriente por tus intereses geopolíticos, no me pases la factura a mí en forma de crisis migratoria o presión fronteriza. Pero claro, pedir dignidad en estos tiempos parece pedir un milagro. Regresemos al terreno, a lo que va a pasar en las próximas 48 o 72 horas. La declaración de Khamenei no es retórica vacía. Irán va a atacar. Tiene que hacerlo. La duda es la magnitud. Si lanzan una andanada masiva de misiles balísticos contra Tel Aviv o Haifa, la respuesta de Israel será nuclear o casi nuclear. No en el sentido de bombas atómicas, quizás, pero sí en el uso de armamento convencional de tal potencia que borrará del mapa sectores enteros. Y ahí es donde entra la variable que nadie puede controlar. El error de cálculo. En la guerra los planes duran hasta el primer disparo. Israel cree que puede controlar la escalada. Irán cree que puede calibrar su venganza. Estados Unidos cree que puede gestionar el caos desde lejos. Todos se equivocan. La historia de las guerras mundiales es la historia de líderes arrogantes que pensaron que podían controlar los eventos, hasta que los eventos los atropellaron. Estamos caminando sonámbulos hacia un conflicto que va a redefinir las alianzas globales, y lo estamos haciendo con una ligereza que asusta. Fíjense en los mercados. El oro subiendo, el petróleo inestable, las bolsas nerviosas. El dinero, que es el cobarde más grande del mundo, ya está buscando refugio. Eso les dice todo lo que necesitan saber. El capital sabe que esto no es teatro. El capital sabe que la cadena de suministro global, que depende de que los barcos pasen tranquilos por el estrecho de Hormuz, está a punto de romperse. Y cuando eso se rompa, la inflación que hemos sufrido en los últimos años va a parecer un juego de niños. ¿Están listos sus bolsillos para eso? Porque al final, la geopolítica siempre termina en la cartera del ciudadano común. Y hay otro factor, uno más oscuro, del que poco se habla. La condición humana de estos líderes. Estamos en manos de hombres viejos, obsesionados con su legado. Netanyahu quiere ser recordado como el protector eterno de Israel, no como el primer ministro que presidió el mayor fallo de seguridad en la historia de su país. Khamenei quiere morir como el líder que resistió al gran Satán, no como el clérigo que vio caer la revolución islámica. Biden, o quien esté manejando los hilos en la Casa Blanca en este momento, está atrapado en la inercia de una potencia imperial que no sabe cómo dejar de ser el policía del mundo, aunque ya no tenga ni el dinero ni la legitimidad para serlo. Esa combinación de egos, miedos y fragilidades personales es gasolina pura. No subestimen el factor humano. A veces, las guerras empiezan no por estrategia, sino por orgullo herido. Y en Teherán, el orgullo está herido de muerte. La imagen de las columnas de humo saliendo de sus edificios gubernamentales es una mancha que solo se lava con sangre, según la lógica de ellos. Y esa lógica es la que nos tiene hoy al borde del abismo. Quiero ser muy claro con esto, porque no me gusta dejar lugar a interpretaciones tibias. La neutralidad, en este escenario, es una fantasía. El mundo se está partiendo en bloques. De un lado, el eje atlantista, liderado por Washington y sus aliados, que exige lealtad absoluta. Del otro, el eje euroasiático, con China, Rusia e Irán, que busca romper esa hegemonía. Y en medio, países como México, que tratan de nadar entre dos aguas sin ahogarse. Pero la corriente es demasiado fuerte. Nos van a obligar a tomar partido. Y mi temor, mi gran temor, es que nuestros líderes tomen partido no por el interés de México, sino por el miedo a Washington. Porque, seamos sinceros, ¿cuándo fue la última vez que vimos a un gobierno mexicano plantarse firme ante una exigencia de seguridad de Estados Unidos en un momento crítico? Siempre terminamos cediendo, siempre terminamos haciendo el trabajo sucio, y esta vez el trabajo sucio podría implicar alinearnos con una guerra que no nos beneficia en nada, una guerra que solo va a traer inestabilidad, precios altos y más polarización. Lo que estamos viendo hoy es la caída de las máscaras. Israel ya no finge buscar la paz, busca la victoria total. Irán ya no finge ser solo una víctima, muestra sus dientes. Estados Unidos ya no finge ser un mediador, es un participante activo. Y nosotros, el público, debemos dejar de fingir que no entendemos lo que pasa. Dejen de consumir noticias como si fueran entretenimiento.
Esto no es una serie de Netflix, esto es la realidad desmoronándose en tiempo real. Si Irán cumple su amenaza, y todo indica que lo hará, entraremos en una fase desconocida. Los misiles hipersónicos, esos que Irán dice tener y que Occidente duda, podrían ser puestos a prueba. Los sistemas de defensa israelíes, la famosa cúpula de hierro, podrían saturarse. Y si un solo misil, uno solo, cae en un área poblada de Tel Aviv y causa bajas masivas, olvídense de la diplomacia. Entramos en la lógica del ojo por ojo, diente por diente, hasta que todos queden ciegos. Yo no soy pesimista, soy realista. Y la realidad me dice que los frenos de emergencia se han roto. Los canales diplomáticos están secos. Europa es irrelevante. Nadie escucha a Bruselas ni a París. Son espectadores en un teatro que no controlan. La ONU es un chiste de mal gusto. Un edificio en Nueva York donde se va a hablar mientras afuera se decide el destino del mundo con pólvora. Estamos solos ante la brutalidad de los hechos. Así que, ¿qué nos queda? Nos queda la claridad. Nos queda entender que México debe defenderse, no explicarse. México debe blindarse ante la ola de presión que viene. No podemos permitir que nos utilicen como moneda de cambio. No podemos aceptar que, por miedo a lo que pase en el Golfo Pérsico, se militarice aún más nuestra vida cotidiana aquí. La soberanía no se negocia en tiempos de paz para perderla en tiempos de guerra. Al contrario, es en las crisis cuando más celosos debemos ser de nuestra independencia. Pero para eso necesitamos una ciudadanía despierta. Una ciudadanía que no se trague el cuento de los buenos contra los malos. Aquí no hay buenos. Hay intereses. Hay potencias luchando por recursos, por control, por hegemonía. Y si no entendemos eso, si seguimos aplaudiendo como focas cada vez que una potencia extranjera decide bombardear un país soberano por nuestro bien, entonces merecemos lo que nos pase. El ataque en Teherán ha cambiado las reglas. La respuesta de Khamenei ha puesto el reloj en cuenta regresiva. Y la estrategia de Israel ha puesto la trampa. El escenario está listo. Los actores están en sus marcas. Y nosotros, desde aquí, tenemos que estar muy atentos. Porque cuando el elefante se mueve, el pasto es el que sufre. Y en la relación con Estados Unidos, nosotros siempre hemos sido el pasto. No esperen que la televisión les diga la verdad sobre esto. Van a suavizarlo. Van a decir que son escaramuzas. Van a entrevistar a expertos que justificarán cada movimiento de Washington. Aquí no hacemos eso. Aquí decimos las cosas como son, duelan a quien le duelan. Y la verdad es que el mundo hoy es un lugar más peligroso que ayer. Y México está en una posición vulnerable, no por culpa del destino, sino por culpa de nuestra eterna dependencia de quien ahora está tocando los tambores de guerra. Manténganse alertas, cuestionen todo. No acepten la narrativa oficial. La guerra ha dejado de ser una amenaza para convertirse en un hecho. La pregunta ya no es si va a pasar, sino qué vamos a hacer nosotros cuando el eco de las explosiones llegue a nuestra puerta en forma de crisis económica y presión política. Soy Javier Ortega. Y recuerden, México no se explica. México se defiende. O empezamos a entender eso, o la historia nos va a pasar por encima, una vez más.